En esta ocasión vamos a hablar sobre los test no paramétricos. Vamos a hacer una introducción sobre los test no paramétricos con RStudio. El objetivo de esto es considerar pruebas no paramétricas para hipótesis relacionadas con parámetros de ubicación y escala, así como la función de distribución entre los problemas de una y cada muestra. La estadística no paramétrica es una rama de la estadística inferencial que estudia las pruebas y modelos estadísticos cuya distribución subyacentes no se ajustan a los llamados criterios paramétricos. Su distribución no puede ser definida a priori, pues son los datos observados los que la determinan. La utilización de estos métodos se hace recomendable cuando no se puede asumir que los datos se ajustan a una distribución conocida, cuando el nivel de medida empleado no sea como mínimo de intervalo. En esta parte, en esta sección, en este material, vamos a considerar algunas de las pruebas no paramétricas más conocidas, más populares, como son la prueba de rango de signos de Wilcoxon, la prueba de Mann-Whitney, la prueba de funcionamiento de Ball-Foswick, la prueba de Kolmogorov-Smirnov, prueba de Kruskal-Wallis, la prueba Siegel-Turkey, prueba de Friedman y la correlación de Spearman. Las pruebas no paramétricas también son conocidas como pruebas sin distribución. Esto no debe confundirse con las pruebas libres de suposición. Para esta introducción de los tests no paramétricos, vamos a tratarlo de hacerlo un poco rápido la introducción, sin profundizar tanto en la parte rigurosa de las demostraciones y conceptos, porque nuestro objetivo va a estar más basado en aplicar estas ideas o estos tests no paramétricos a resolverlo con RStudio. Bien, empecemos con la primer test y tenemos la prueba de rango con signos de Wilcoxon. Para esto vamos a definir una muestra aleatoria, ¿sí? Con la función de distribución común o absolutamente continua, en la cual vamos a suponer que estamos interesados en probar la hipótesis contra la hipótesis alternativa. Vamos a cambiarle el valor de K, donde el valor esperado es el valor tétano. Esto prueba que se puede extender a pruebas unilaterales. Los dos supuestos principales son muy importantes para esta prueba, que son las observaciones y la distribución de probabilidad subyacente. ¿Sí? La prueba de rango con Wilcoxon se construye de la siguiente manera. Bien, se obtienen primero las clasificaciones. Tengan en cuenta que estamos interesados en probar la hipótesis. Necesitamos clasificarlo. Luego definimos la variable indicadora, en este caso, de tal manera que esto me pueda conllevar a la prueba de los rangos con signos de Wilcoxon. De tal manera que logramos tener como un promedio ponderado, más que todo, podría decirse como un promedio ponderado, en la cual sería la sumatoria del producto, ¿sí? Por cada uno de los rangos. Le vamos a llamar que va a ser el estadístico de Wilcoxon. La prueba de cola superior unilateral va a ser que hipótesis sea igual a 0, hipótesis nula, contra la alternativa que sea mayor. ¿Cuándo rechazamos esta hipótesis? Cuando el estadístico de Wilcoxon sea mayor que el T alfa. ¿Y qué cosa es T alfa? T alfa es la probabilidad de la cola superior de la distribución de los rangos con signos de Wilcoxon. El estadístico T más bajo H. La prueba de dos lados contra la alternativa es diferente. K diferente de 0. Rechazar la hipótesis H sí. La distribución, ¿sí? El estadístico T Wilcoxon es mayor que T alfa, o el estadístico Wilcoxon es menor que n-1 entre 2 menos T alfa. El valor esperado y la varianza del estadístico Wilcoxon lo podemos obtener de esta manera. Si lo estandarizamos,
estandarizamos, obtenemos que el estadístico Wilcoxon está definido de esta ecuación que tenemos acá. Bajo la hipótesis H, cuando n tiende a infinito, esta estandarización, cuando n crece demasiado, esta estandarización tiende a distribuirse normalmente con parámetros 0 y 1, es decir, que tiene media 0 y desviación estándar 1. Y la inferencia se hace de la forma habitual, como la distribución normal. Veamos un ejemplo. El siguiente ejemplo de la distribución Wilcoxon, ¿sí? para una muestra. En este caso, vamos a ver el ejemplo número 1 del material que yo tengo, que he realizado. Vamos a suponer que se requiere que el peso medio de los cacahuates puesto en un frasco es de 8 onzas, sea de 8 onzas. Los pesos observados para 16 frascos son los siguientes que tenemos acá. Queremos probar entonces que la muestra, queremos probar nuestra hipótesis, que la media, o sea que el peso medio es igual a 8. Para esto lo que vamos a hacer entonces, vamos a crear una variable. Queremos crear cacahuates PNOT. En este caso supongamos que se requiere que el peso medio de los cacahuates puesto en frasco que sea de 8, el peso observado son de 16, son de 8.08. ¿sí? Aquí estamos interesados en probar que esta hipótesis es nula, ¿sí? Es igual a 8. Esta hipótesis se puede probar. Vamos a usar la función willContext. Entonces, willContext es la función que vamos a usar. En esto le vamos a decir que nos dé vamos a pedir a la función willContext que nos dé el conjunto de datos que teníamos, que es esto, la cantidad de observaciones de cacahuate, y queremos probar que la hipótesis sea igual a 8. Esta forma de escribir nos va a devolver un valor aproximado de los p-valores. Ejecutamos y tenemos que el valor de los p-valores es 0.048. ¿sí? Veamos ahora un valor más exacto para el valor S. Y tenemos que es 0.38. Es un poco menor. Dado que los valores de P en ambos casos son muy pequeños, tanto para la prueba Wilcoxon exacta como para la prueba no paramétrica de aproximación de muestra grande, rechazamos la hipótesis nula. ¿sí? Quiere decir que, ¿qué significa que rechazamos la hipótesis nula? Que el peso medio, ¿sí? de los cacahuates no es igual a 8. Eso es lo que estamos probando. ¿sí? Que el peso medio de los cacahuates no es igual a 8. Ok, entonces aquí vamos a poder decir, vamos a ponerle, es decir, que el peso medio de los cacahuates no es 8. Pues bien, esta sería la manera de probar con el test de Wilcoxon para un conjunto de datos nada más de una muestra. Pasémonos a la otra parte, que sería cuando tenemos dos muestras. Veamos aquí en este caso. En este caso tenemos una muestra aleatoria bivariada, es decir, tengo un par ordenado. Podemos proceder, como en el caso de la muestra, clasificando la diferencia. ¿sí? La diferencia, aquí los X sub i forman un grupo y los Y sub i otro. Vamos a suponer que las dos n observaciones son independientes entre sí. En general, la prueba de Wilcoxon es emparejada. De dos muestras se basan en emplear el par de datos, en este caso el par ordenado X sub i y Y sub i, con su diferencia Z sub i, ignorando su grupo y luego calculando la suma de los rangos en un grupo. El proceso se calcula elaborando como sigue.
quite las observaciones de los z sub i igual a 0 y sea y m el número de reducido de pares, organizar los valores absolutos de los z sub i, que serían los z sub i, recuerden que son la diferencia de las observaciones de los pares ordenados, en orden ascendente, y r sub i es el rango de los z sub i, definida como la variable indicadora, como en el caso de una muestra. Y finalmente tenemos el estadístico de Wilcoxon. Este estadístico en el caso tenemos para cuando es el rango positivo y cuando el rango negativo. En este caso el mínimo de ellos y compare el valor de ese el crítico. Vamos a ver un ejemplo también en R, que es el siguiente. Pasamos a R ahora y vemos el ejemplo 2 para dos muestras. El problema es el siguiente: el factor 4 de la escala de precisión de Hamilton es una medida de ansiedad y de presión mixta y lleva el nombre de su inventor en un experimento doble ciego. Este factor de escala se obtiene para 9 pacientes en una entrada en un estudio denotado por X. Después de un tranquilizante T, el factor de escala 4 se obtiene nuevamente para el mismo conjunto de pacientes, que se denota por Y. Aquí una mejora al tranquilizante T corresponde a una reducción de los valores del factor 4. Vamos a usar el test de Wilcoxon para probar si el tranquilizante T ha sido efectivo o no. Recuerden que eso es lo que tenemos que probar, si el tranquilizante T ha sido efectivo o no. Para esto cargamos nuestros datos. Se hacen las observaciones. Recuerden que X era ¿qué cosa? El estudio de entrada. Y después Y tenemos el siguiente estudio, después que se hizo el primer estudio. Calculamos las diferencias de estas dos y luego las cargamos en una matriz con su diferencia. Lo tenemos aquí cada uno de los valores de las observaciones Y y X con su diferencia. Luego lo que vamos a hacer es crear unos rangos, ¿sí? Los rangos va a estar en valor absoluto. Recuerden que así como lo habíamos visto en la teoría, rango en valor absoluto con sus diferencias. Los rangos de diferencia van a estar en este caso, como tengo 9, de 1 a 7, aquí le voy a poner 0, le puedo poner 1, los rangos de diferencia. Y luego, una que tenga esos rangos de diferencia y lo hemos clasificado, que se han creado los rangos de diferencia, porque vamos a crear una tabla. En este caso la tabla va a estar construida como un data fragment, donde vamos a tener los valores de Y y X, los signos, en este caso me interesan los signos de las diferencias, la diferencia en valor absoluto y los rangos. Creamos la tabla. Esperamos que cargue la tabla y aquí tenemos los valores de Y y X, los signos de cada uno de estos, su diferencia y los rangos que se han creado. De esta manera me puede a mí permitir, una vez que yo tengo esto, calcular el estadístico de Wilcoxon. Para esto les voy a decir que en este caso voy a hacer varias pruebas. Uno, que significa que este pair true, que sean emparejados, y la hipótesis alternativa, que sea mayor, ¿sí? El signo mayor. Cargamos y tenemos que la hipótesis, en este caso, los p-valores son 0.019. Y este es el p-valor. Lo vamos a comparar. Luego voy a hacer otra prueba, pero usando Y menos X, la diferencia. Y el valor de la alternativa sería con el signo menor. Sí, con el signo menor. Signo menor. Y aquí era con el signo mayor. Con el signo mayor. Veamos cómo nos resulta en el caso con el signo menor. Cuando la prueba es demasiado grande, cuando el signo es grande, la alternativa es menor, fíjense bien que los dos valores son iguales. Los dos valores son iguales. Aquí tengo que el p-valor
para este es 0.01953. Y cuando le digo a la hipótesis que me haga la diferencia, pero que sea el signo menor, la hipótesis, el valor de los p-valores es el mismo. Fíjense bien que es el mismo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a trabajar con la diferencia, pero lo vamos a escribir que sea más exacto, que no sea aproximado los valores. Y vamos a cargarlo. Aquí ya me hace un cambio de los 0 del p-valor que teníamos al inicio, que era 0.019, y aquí tengo el valor de p-valores 0.619, es más pequeño. Entonces fijémonos bien, la hipótesis nula se rechaza a favor de la alternativa, ya que los valores de P de la prueba de Wilcoxon de las dos muestras y su prueba de aproximación de muestras grandes respectivamente son muy pequeños. Estos valores son muy pequeños, los p-valores son muy pequeños. Por tanto, rechazamos la hipótesis, ¿sí? Rechazamos la hipótesis. Y por lo tanto, concluimos que el hábito de la mejoraría debido al tranquilizante. ¿Sí? Pues bien, en esta ocasión hemos probado nada más este tipo de prueba. Es decir, con esta función willCount.text podemos probar este tipo de problema, ya sea para un término paramétrico. Bueno, nos regresamos al Word para que sigamos con el siguiente prueba. La prueba de Mann-Whitney. La prueba de Mann-Whitney es un caso mejorado, ¿sí?, del problema de los rangos de Wilcoxon. Es útil para datos emparejados. Sin embargo, los problemas generales de dos muestras es posible que no tengan una configuración de datos emparejados. La prueba de Mann-Whitney es una extensión de la prueba Wilcoxon, como ya la había comentado, y también se conoce como prueba Wilcoxon-Mann-Whitney o prueba de suma de rangos de Wilcoxon. Para esto vamos a crear un conjunto de observaciones de variables aleatorias de m observaciones con una distribución f y otro conjunto de observaciones de n observaciones para una segunda población con distribución g. Vamos a considerar tres cosas aquí. Vamos a suponer que las m observaciones del primer conjunto de observaciones son independientes bajo f y n bajo el segundo conjunto de observaciones. Los datos son independientes entre sí y ambas distribuciones son absolutamente continuas. Para elaborar nuestra hipótesis, en este caso, tenemos que las diferencias de los valores esperados. Es decir, el interés sea probar que la diferencia de los valores esperados es igual a 0, la hipótesis nula. La prueba de Mann-Whitney se establece de la siguiente manera. En este caso vamos a combinar las dos observaciones x y y, colóquelas de orden ascendente, luego creamos los rangos. El estadístico de Mann-Whitney se define de la siguiente manera: la sumatoria de todos esos rangos que hemos creado. Una vez que hemos creado esos rangos, la prueba unilateral de la cola superior, es decir, la hipótesis cuando la diferencia de los valores esperados es igual a 0 contra la alternativa. Es decir, vamos a rechazar H si la prueba del estadístico de Mann-Whitney es mayor que W alfa. ¿Qué cosa es W alfa? Es el cuántico correspondiente a la probabilidad de la cola superior de Wilcoxon, del estadístico W, de la suma de sus rangos. Como antes, en el caso de una muestra, la prueba de una cola inferior unilateral de la hipótesis es igual a 0 contra la alternativa que es menor que 0. Es rechazar la hipótesis nula si se cumple esta condición, mientras que la prueba bilateral contra la hipótesis alternativa es rechazar H si se cumplen estas condiciones. Podemos obtener la media y la varianza para el caso de Mann-Whitney con las siguientes expresiones. ¿Sí? No vamos a entrar tanto detalle, recordamos que esta es una pequeña introducción nada más para aplicar estos a RStudio. Si estandarizamos, llegamos a la siguiente expresión:
cuando la muestra crece demasiado, cuando la muestra crece demasiado, entonces el estadístico tiende a converger a una distribución normal estándar. Veamos el siguiente ejemplo, y este lo vamos a hacer en R. Entonces tenemos la prueba de Mann-Whitney y tenemos el siguiente ejemplo. Vamos a considerar el problema de Gibbon y Chargakovic 2004. Consideramos que la muestra aleatoria de 9 condados rurales y 7 condados urbanos entre un grupo de 67 condados de Alabama, ¿sí?, para el cambio porcentual de la población. Los datos se han obtenido de la estadística del censo 2000. Necesitamos comparar si el cambio porcentual de la población entre los condados rurales y no rurales es el mismo o no. Aquí no nos reconoció el signo. ¿Sí? Si es igual a 0. Y aquí si es mayor que 0. Ok. Cargamos nuestro conjunto de observaciones. El primer caso, el X, el cambio porcentual de los condados de la parte rural, y Y, el cambio porcentual de los condados no rurales. El primer caso que vamos a ver es el aproximado, Wilcox, usando la función WilcoxText, y tenemos que Y y X. Evaluamos y tenemos que el valor de la probabilidad, el p-valor es muy pequeño, ¿sí?, muy cercano a 0. Cuando lo hacemos exacto, en vez de aproximado, fíjense bien que se aproxima más a 0. El cambio porcentual, el cambio de los valores de P más cercanos a 0, conduce a un rechazo de la hipótesis H. Es decir, ¿qué significa esto? Que estamos rechazando la hipótesis nula de que el cambio porcentual de la población de los condados rurales y no rurales es igual. Eso es lo que estamos. Recordemos que aquí habíamos puesto la hipótesis, que son iguales. Sí, no son iguales. Entonces, rechazamos la hipótesis nula. Bueno, veamos el siguiente prueba, que es la prueba Siegel-Turkey. Vamos a una introducción. Dice Siegel-Turkey en 1960 propusieron una prueba no paramétrica para comparar la dispersión entre las dos poblaciones. Esta prueba es una prueba no paramétrica para probar la igualdad de propagación entre dos poblaciones. Esta prueba puede manejar un número desigual de observaciones en las dos poblaciones. Consideremos como antes una población A con M unidades o M observaciones y una población B con N observaciones, ¿sí? El número total de las observaciones es igual a M más N. Las observaciones se agrupan y se organizan de orden ascendente. El problema de la hipótesis, en este caso, queda la varianza de A, la varianza de B, la medida de A, de la medida de A y la medida de B. Cuanto a las alternativas, que serían mayor de la varianza A contra la varianza B. Aquí denotamos la mediana con el grupo A y B. ¿Sí? Bueno, aquí sería la mediana. Bajo la hipótesis H, se espera que los rangos de las unidades de las dos poblaciones estén bien mezclados. Es decir, bajo la muestra combinada, la suma de los rangos para cada muestra será aproximadamente n por n más 1 entre 4. ¿Sí? Pareciera como si estuviéramos calculando los cuartiles. Si este es realmente el caso, creemos que la hipótesis H es cierta, o de lo contrario, no lo es. Bajo la hipótesis K, que sería la alternativa, esperamos que una de las sumas de los rangos del grupo sea mucho mayor que la otra. Los supuestos principales de la prueba de Siegel son que las unidades son muestras aleatorias de sus respectivas poblaciones. Las dos muestras se extraen respectivamente de su población independiente, una de la otra. Los datos de cada población son ordinales datos. Se supone que las medianas de ambas poblaciones son iguales. Consideremos ahora un conjunto de variables aleatorias con M muestra de la primera población y Y otro conjunto de muestras para la segunda población. Si agrupamos ordenadamente
O sea, que está este conjunto de valores, hay una monotonidad en ella, y definimos las variables, ¿sí?, para los valores de z. La prueba de Siegel, ¿sí?, viene dada por la expresión, en este caso, donde los A sub I son algunos pesos decididos de la siguiente manera. Supongo que n es par, luego al lado izquierdo asignamos A igual a 1 y nos movemos hacia el lado derecho con n igual a 2, a n menos 1, 3. Luego volvemos al lado izquierdo y asignamos A sub 2, 4, A sub 3, 5 y continuamos moviendo en cualquier dirección hasta n. Si n es impar, entonces vamos a considerar que los A sub I se van a definir de la siguiente manera, ¿sí? La distribución S sub n es la misma para el estadístico de prueba que Wilcoxon, ¿sí? Por lo tanto, se puede utilizar la misma tabla para obtener la cobertura completa de la prueba de Siegel. Los valores esperados y la varianza los vamos a obtener de la siguiente manera, ¿sí? Aquí usaremos la aproximación de muestra grande usando la siguiente hecho, ¿sí? La esperanza de Siegel y la varianza. Veamos un ejemplo en R. En este caso, vámonos más para acá porque la prueba de Siegel es la que vamos a ver. Aquí tenemos prueba de Siegel. Para esto tenemos que cargar la librería, ¿sí? Librería AC, aquí library, AC SWR library. Cargamos esta librería, cargamos nuestros datos, ¿sí? Y cargamos las dos observaciones que tenemos. Este es para un conjunto de datos de Gibson parecido al ejemplo anterior que teníamos, ¿sí? Entonces dice, vamos a probar si se cumplen las hipótesis que hoy habíamos dicho anteriormente. Y para esto tenemos aquí la prueba de Siegel-Turk. Esperemos que cargue. Tenemos los valores. Y bueno, aquí ya tenemos esta librería, que es la que estamos usando. La vamos a eliminar porque ya la teníamos, para que no nos vuelva a cargar. Y le pedimos que no haga la prueba. Nos obtiene estos dos valores. Fíjese que la función de Siegel del paquete sigue la fórmula detalladas anteriormente. Para el conjunto de datos en consideración, la conclusión es rechazar la hipótesis de que la extensión de las distribuciones es igual, ¿sí? Regresémonos al Word. En este caso íbamos a probar que las hipótesis, ¿sí?, en este caso que habíamos asignado eran iguales. Aquí ves este conjunto de hipótesis que eran iguales. Entonces lo que hacemos es rechazar estas hipótesis, ¿sí? Esto es lo que hace la prueba de Siegel. Rechaza esta hipótesis debido a que el p-valor es muy pequeño. Tenemos la siguiente prueba. Vamos con la siguiente prueba. Recordemos que esto quizás ustedes logren verlo un poco rápido. Claro, esta es una pequeña introducción de las test no paramétricos. Y el objetivo es dar una introducción y aplicar las funciones para resolver, ¿sí?, para resolverlo en R y tomar alguna decisión sobre las pruebas, ¿sí?, sobre la inferencia de estas pruebas no paramétricas. Veamos la prueba de Wolff-Wolfram. La prueba de ejecución de Wolff es otra prueba no paramétrica de las hipótesis. Fíjense que aquí tengo las hipótesis, ¿sí?, donde f son funciones de distribución de probabilidad de dos muestras. Si se suponen que la distribución de f se van a considerar que son continuos. Bueno, vamos a
tenemos un conjunto de observaciones aquí. En este caso son de una muestra aleatoria, de tamaño m, ¿sí? de la primera función de distribución. Y tengo otro conjunto de observaciones para una muestra n, para la otra distribución, en este caso la g. Una ejecución define como una sucesión de uno o más símbolos idénticos, que están predecidos y seguidos por símbolos diferentes o ningún símbolo. La duración de una ejecución es el número de símbolos idénticos a la ejecución. Finalmente, definimos la variable aleatoria R, ¿sí?, como el número total de recorridas de nuestras combinaciones X y Y dispuestas en orden ascendente. Aquí viene lo importante. Si la hipótesis H es cierta, esperamos que las observaciones X y Y estén bien mezcladas. Por lo tanto, el valor grande de la variable aleatoria R. Vamos a obtener una aproximación de la media y la varianza, de la siguiente expresada para la variable aleatoria de la siguiente manera. De esta manera obtenemos la media y la varianza. Cuando n crece demasiado, pues esta R tiende a estar distribuida en algún momento a una distribución normal con estos parámetros, ¿sí? Se distribuye normalmente, pero con estos parámetros. Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Vámonos a R, y este sería el ejemplo de valve. Aquí tenemos. En este caso, la puntuación de incidencia, vamos a ver este ejemplo, la puntuación de incidencia y grado de agresión para los niños y niñas. El estudio que se hizo de Rugati y Sale enumera el conjunto de datos para las puntuaciones de incidencia y de grado de agresión para 15 niños de 3 años y 15 niñas de 3 años. Necesitamos investigar si existe diferencia de género para estos puntajes. R base no tiene una función para realizar la prueba de ejecución de valve, y los autores no conocen ningún paquete que nos ayude, en este caso el contexto. Es posible que en algunos usuarios lo haya desarrollado, sin embargo, escribiremos un programa explícito para esto, ya que el desarrollo del código también es un poco divertido aquí. Bueno, vamos a ver si es cierto. Bueno, aquí lo que vamos a probar nada más es esto. Cargamos nuestros valores para los chicos y para las chicas y aplicamos esta función w.test y le decimos que sea para los chicos y chicas. Ejecutamos y tenemos que el valor que nos da de esta prueba es 0.29. Es muy pequeña, esto es como si fuera el p-valor. Dado que el p-valor es muy pequeño, entonces rechazamos la hipótesis H de que la diferencia de género es insignificante. Eso es lo que quería probar, ¿sí? Entonces, en este caso, con esta función hemos rechazado la hipótesis H. No hay diferencia, dice que rechazamos la hipótesis de que la diferencia de género es insignificante. Pues bien, vamos al siguiente, al Word, y veamos el siguiente ejemplo. El siguiente parámetro. En este caso, ya es más conocido casi por muchos de nosotros, la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Pues ustedes dirán, ¿por qué si la prueba de Kolmogorov-Smirnov también se usa para la prueba no paramétrica? Sí, pero por su amplitud y todo, podemos usar también la prueba de Kolmogorov en algunos casos para distribuciones no paramétricas. En este caso vamos a considerar un conjunto de variables aleatorias, ¿sí? La distribución de probabilidad f, la función de distribución es empírica y está asociada a esta función. Luego, la prueba de Kolmogorov-Smirnov para la hipótesis H viene dada por la siguiente forma, que significa que el supremo de las diferencias, ¿sí?, de las diferencias es igual a d sub n, y el máximo del máximo de las diferencias está expresado de esta manera. Son valores aleatorios ordenados. Y para esto vamos a aplicar un ejemplo
recuerden que esta es la parte, esto es lo que va a hacer el algoritmo, todo lo que vas a probar. Vámonos a R y probamos que tenemos aquí la prueba de Kolmogorov. Tenemos aquí un ejemplo. En este caso, el ejemplo vamos a ver la distribución de las alturas de los niños en el conjunto de datos de Galton. ¿Sí? Vamos a suponer que históricamente se sabe que la distribución de las alturas de los pares sigue una distribución normal con una media de 68 y una desviación estándar de 1.78 para el conjunto de datos de Galton. Deseamos investigar si la altura de los niños también es la misma. En este caso usamos la librería UsingR para cargar nuestro conjunto de datos. En este caso la base de datos que vamos a usar es la base de datos Galton. Veamos aquí. Ya nos cargue estas librerías. Y aplicamos el test de Kolmogorov-Smirnov. Vamos a ver qué nos da el test de Kolmogorov. Vamos a esperar unos segunditos que está cargando todavía. Ahí tenemos. Fíjense que el valor de la probabilidad, el p-valor es menor que el alfa, ¿sí? para dos colas. ¿Sí? En este caso la media es 68. Si yo quisiera calcular cuánto es el valor el estadístico de esto, tendría que calcular, por ejemplo, el valor Q norm para 0.05 con media 68 y 1.71 y versión estándar 1.78. Perdón, aquí p-norm, aquí me tengo una O de más, p-norm. Fíjense que es 65. ¿Sí? 65. Y aquí tengo que es 0.65. Quiere decir que concluimos que la altura de los niños no se distribuye como una normal, con media 68 y inversión estándar de 1.78. Esta es la hipótesis que queríamos probar, ¿sí? Que si esos valores, que si el estudio realizado, ¿sí? se distribuye con una distribución normal. En este caso, pues, si uno los valores, el p-valor que nos dio, ¿sí? Concluimos que la distribución de la altura de los niños no se distribuye como una normal con esta media y con esta desviación estándar. Posiblemente que si tuviéramos otro estudio con otras desviaciones, con otras medias y otras desviaciones estándar, podríamos probar si esta altura de la altura de los niños viene de una población normal. Pues bien, aquí que bien, bueno. Luego tenemos eso para una muestra. Podemos ver el Kolmogorov para dos muestras. Y prácticamente es lo mismo, ¿no? Simplemente que le vamos a aplicarle la distribución. Ahora tenemos ¿qué cosa? Dos conjuntos de observaciones, valores aleatorios, otro conjunto X sub M con M muestra, otro conjunto de valores aleatorios con N muestra, ¿sí? Las diferencias de esto va a ser el supremo, que viene dada por la prueba de Kolmogorov, ¿sí? El supremo de esto
Luego, y aquí tenemos la prueba de rechazo. Si rechazamos H, si se cumple esta condición y la probabilidad es menor que alfa. Vamos a ver otro ejemplo en el RStudio. Son igual, en este caso, trabajando con la misma, dice, son iguales las distribuciones de la altura de los niños y de los padres. Continuando, este es el caso anterior, ¿verdad? Para una muestra. Ahora lo muestra para dos muestras. Ahora no especificamos la distribución de la altura de los padres. En este caso queremos probar que los niños y los padres. Vamos a ver cómo nos queda esa prueba. Y fíjense bien que también la prueba, el valor P es muy pequeño. Quiere decir que la distribución de los padres, de los niños y los padres no viene, ¿sí? De los niños no se distribuye de la manera normal con estos parámetros, ¿verdad? 68 y 1.68, que son la 68 que es la media y 1.78. Entonces eso es lo que podemos concluir, que no, que la altura de los niños y los padres, si en este caso niños, aquí son los dos géneros, y los padres, no se distribuye como una distribución normal. Pues bien, luego viene, vamos a ver lo que sería el siguiente test, el test de Kruskal-Wallis. Anteriormente hemos utilizado la prueba de Wilcoxon para probar hipótesis de igualdad de dos parámetros de ubicación de mediana. Estadístico de prueba de Kruskal-Wallis. Kruskal proporciona una generalización de las pruebas de igualdad de parámetros de ubicación. En el escenario general tenemos que cada tratamientos y estamos interesados en probar si sus efectos son iguales o no. La prueba de Kruskal es una técnica de la ANOVA no paramétrica. En este caso, si tenemos n sub j observaciones, el número total de las observaciones en el estudio viene dado por la siguiente expresión. ¿Sí? Los supuestos para el uso del método de prueba son los siguientes. Todas las n observaciones son independientes. Las funciones de distribución acumulada se supone que son continuas. Las funciones de distribución f se caracterizan por tau j, donde tau es el efecto del tratamiento desconocido. Las hipótesis de interés son que estas son iguales, ¿sí? Tratamiento desconocido son iguales contra la hipótesis alternativa que son diferentes. El estadístico que vamos a usar en este caso viene expresado de la siguiente manera. Y la prueba es rechazar H si el estadístico es mayor que H alfa, donde H alfa se encuentra mediante la tabla de estadística especial. ¿Sí? Veamos un ejemplo de la prueba Kruskal. En este caso el estadístico dice el ejemplo de aclaramiento mucociliar. ¿Sí? El estudio fue elaborado por Hallender-Wolf. Enumera los datos para el tiempo medio de aclaramiento mucociliar. Necesitamos probar si el tiempo entre varios tratamientos es igual o no, si son iguales o no. Esta es la hipótesis que queremos probar, si son iguales. En este caso vamos a cargar nuestra data. Cargamos nuestra data. Le decimos que a esa data la creamos un rango. Y los rangos con respecto al tiempo. ¿Sí? Y luego que le vamos a agregarla, que serían los rangos, por una lista y lo vamos a sumar. Aquí tenemos. ¿Sí? Tenemos la lista del grupo y para cada una de las variables. Y luego lo que vamos a probar es la prueba que hemos dicho, si el tiempo del tratamiento es igual o no. En este caso usamos la función Kruskal.test. Le decimos que el tiempo, el tratamiento de la data que sería en este caso mucociliar, y probamos el test.
Fíjense bien que aquí el valor de P es 0.68. El valor de P es grande. Indica que no hay evidencia para rechazar la hipótesis H para la igualdad de los parámetros de ubicación. En este caso, quiere decir que no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula, ¿sí? De que los tratamientos sean iguales o no. Pues bien, de esta manera podemos aplicar este test podemos aplicar esta función Kruskal-Test para la prueba Kruskal-Wallis. Regresámonos al Word para hablar de la siguiente prueba. La siguiente prueba es la prueba de Friedman. La prueba de Friedman está diseñada por bloques. La prueba de Friedman fue inventada por Milton Friedman, economista ganador del premio Nobel. Está diseñada para probar hipótesis nulas de que las distribuciones de las probabilidades de cada tratamiento son idénticas, contra la alternativa de que al menos dos de las distribuciones difieren en la localización. La prueba está basada en un estadístico equivalente al de los rangos de T. Para el diseño de los bloques aleatorios se calculan la siguiente forma. Después de haber obtenido los datos en un diseño de bloques aleatorios, dentro de cada bloque, los valores observados de la respuesta a cada uno de los K tratamientos se clasifican de 1, el más pequeño, y K, el más grande. Con RI, denotamos la suma de los rangos de las observaciones, así como el Wilcoxon del tratamiento I. Y con R barra denotamos el promedio correspondiente de los rangos. Debido a que los rangos van a estar de entre 1 y K, están asignados dentro de cada bloque. La suma de los rangos asignados de cada bloque viene expresado por esta, ¿sí? Fíjate que esta es la sumatoria. Así la suma de todos los rangos del análisis se expresa de la siguiente manera. La hipótesis nula es verdadera y la distribución de probabilidades de las respuestas del tratamiento no difieren de la localización. Esperamos que los valores de los R sub I sean aproximadamente iguales y el valor resultante para W sea pequeño. Si la hipótesis alternativa fuera verdadera, esperaría que esto llevaría a diferencia entre los valores y grandes valores para W, que dicen que lo contrario. En lugar de W, Friedman considera el estadístico, y se puede reescribir de la siguiente manera. Veamos un ejemplo. Bueno, aquí tengo el estadístico de prueba para método de Friedman, ¿sí? Donde son los bloques, cada número de tratamiento, y la suma de los rangos. La región de rechazo, en este caso la vamos a comparar con la chi cuadrado, con kn menos 1 grado de libertad. Y tenemos la suposición y vamos a ver un ejemplo para esto. Vámonos a R para ver el ejemplo de Friedman. Aquí tenemos el ejemplo de Friedman. Este es un estudio que pretende determinar si existe diferencia en cómo de buena se consideran los consumidores, que es un vino dependiendo de la hora del día en la que lo toman. Para ello se selecciona un grupo de 7 sujetos a las que se les da a probar un vino por la mañana, por la tarde y por la noche. En cada degustación se valora del 1 al 11 el vino. Los degustadores no saben qué es el mismo vino. Entonces aquí tenemos las valoraciones, cargamos, tenemos el factor, en este caso son las horas, en este caso se fueron por la mañana y por la tarde, va a dar una repetición. Los sujetos van a estar en una repetición de 3 y esto lo vamos a guardar en un data fragment con una variable que se llama datos. Revisamos los datos y tenemos la valoración, el horario y la cantidad de sujetos. Luego vamos a cargar aquí, vamos a hacer una representación gráfica. Cargamos la librería ggplot
Debemos decir que los datos me haga en el horario, la valoración y los colores por hora. La geometría es de bigote o de caja. ¿Y qué tenemos aquí? Vamos a ver qué nos da, qué podemos ver antes de aplicar alguna prueba, algún test para esta. Fíjense bien que aquí tengo. El boxplot parece indicar que sí hay diferencia. Dependiendo de la hora. ¿Sí? Fíjense bien que sí. Hay diferencia dependiendo de la hora y del día también. Al tratarse de la escala de variación, valores ordinales no se puede emplear. En la ANOVA se emplea el test de Friedman. En este caso aplicamos el test de Friedman y vemos que aquí está. Fíjense que es bien cercano a 0. El test se encuentra con diferencias significativas entre al menos dos grupos. Para saber cuáles son, realizamos una comparación de los dos con el test. En este caso vamos a hacer la comparación con el test y con el test de los rangos de Wilcoxon. Y aquí nos va a dar que aquí tenemos la comparación. El valor de P no se ajusta a ninguno. Dice que al pesar que el test de Friedman resulta significativo, las comparaciones por pares mediante el Wilcoxon de corrección de Hall no encuentran ninguna diferencia significativa. ¿Sí? En este caso, la prueba de Friedman, eso es lo que nos garantiza, ¿sí? Que no hay ninguna prueba significativa, que sí se puede ver una diferencia, ¿sí? Cuando hacemos las comparaciones no se muestra una diferencia significativa, mientras que con el Friedman del test encuentra diferencias significativas y lo podemos ver en el gráfico. ¿Sí? Hay una diferencia significativa para cada una, dependiendo del tiempo y de la valorización. Veamos el próximo test. Bueno, podemos ver este ejemplo de Friedman. Veamos este ejemplo de Friedman. ¿Cuál sería? Vamos a ver este ejemplo. En un experimento para comparar los tiempos de determinación para 3 trabajos técnicos se realizaron de la siguiente manera. Debido a que los tiempos de determinación pueden variar en forma considerable de una persona a otra, a cada uno de los 6 técnicos se le pidió ejecutar los 3 trabajos, mismos que fueron representados a cada técnico en orden aleatorio con retraso apropiado de los trabajos. Los datos se reflejan en la siguiente tabla. ¿Sí? Solamente aquí tengo el trabajo A, el trabajo B y el trabajo C, cada uno con su respectivo rango. Vamos a resolver este problema con el problema de Friedman. Y lo tenemos acá. Cargamos, todos estos valores que tengo aquí, lo voy a cargar en una matriz. ¿Sí? Cargo la matriz. Aquí tengo. Esta matriz que tengo es la misma matriz que tengo acá. Luego le voy a aplicar a estos valores, le voy a aplicar el test de Friedman. ¿Sí? Fíjense bien que el valor tengo en una comparación con h cuadrado. Fíjense que bien que el valor de P, el valor del estadístico es 7. Y el valor de P, el P valor es 0.025. Voy a probar, como este es el valor estimado, este es el valor del estadístico, ¿cuál sería el valor crítico para considerar si rechazo o no la hipótesis nula? En este caso voy a probar con h cuadrado. ¿Sí? Y este valor que me está dando acá. Le digo que es chi cuadrado. Y aquí le voy a decir que va a ser los P chi cuadrado. Vamos a ver. P chi cuadrado. Y calculo. No, aquí sería parámetro. Vamos a ver. Aquí sería Q. Y tenemos, vamos a borrar para no confundirnos, calculo el test de Friedman, que es este valor, pero con 5 voy a calcular el valor, el estadístico, a un 5% de confianza,
a un 95% de confianza, es decir, que tengo 0.5 aquí, y para 2 grados de libertad. Y tengo que el valor el estadístico, el valor crítico es 5. Quiere decir que voy a rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Vamos a ver, el valor crítico, como 7 excede, perdón, aquí es el valor, sí, 7 excede, rechazo la hipótesis nula, concluimos que el nivel, no está reconociendo los símbolos, el nivel de 0.5, que los tiempos de determinación de al menos 2 de 3 de los trabajos poseen una distribución de probabilidad que difieren de la localización. En este caso, rechazo la hipótesis nula, debido a que este valor, el valor del estadístico, es mayor que el valor crítico que tengo acá. Este es mi valor crítico. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula. Y por último, lo que vamos a ver es la correlación de Spearman. Escribimos como el método no paramétrico, la correlación de rangos se utilizan con datos apareados para probar una asociación entre las dos variables. Hemos manejado datos muestrales apareados para calcular valores diferentes de coeficiente de correlación lineal en R. En algunos de los parámetros, la ocasión emplearemos los rangos como base para medir la fuerza de la correlación entre las dos variables. La definición que vamos a ver para los rangos de Spearman es la siguiente. Es una prueba no paramétrica que utiliza rangos de datos muestrales, consiste en datos apareados. Se usa para probar una asociación entre las dos variables, por lo cual la hipótesis nula y alternativa son las siguientes. No existe correlación entre las dos variables, existe una correlación entre las dos variables. Esa es la hipótesis que queremos probar. Y para esto vamos a ver un ejemplo entonces en R y tenemos el siguiente. En este caso es la percepción de la belleza. Un ejemplo de la revista de belleza, una revista de cualquier X, pidió a hombres y mujeres que calificaran el grado de belleza de 10 mujeres diferentes, todas ellas bastante atractivas. Suele sorprenderse por lo que los hombres y las mujeres encuentran atractivo. Pedimos a 100 hombres y a 100 mujeres que calificaran el grado de belleza de estos rostros sumamente atractivos y explicaran exactamente lo que ellos encuentran atractivo. La tabla, en este caso, los siguientes datos que vamos a obtener son las calificaciones. Vamos a probar si hay una correlación entre las calificaciones de los hombres y de las mujeres. La revista nos pregunta si los hombres y las mujeres están de acuerdo. Lo están. Utilicé el nivel de significancia del 0.1 alfa de 0.05. Cargamos nuestros datos. Cargamos los datos de mujeres y aplicamos directamente la correlación. El test de la correlación hombres y mujeres y el método en este caso va a ser Spearman. Y tenemos que es 0.55. No rechazamos la hipótesis nula, no hay suficiente evidencia para sustentar una aseveración. ¿Sí? Miren que aquí el valor de P es grande, es mayor que el 5%. Por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula. No hay suficiente evidencia para sustentar una aseveración de la correlación entre las calificaciones tanto de los hombres como de las mujeres. Parece que en asuntos de belleza los hombres y las mujeres no están de acuerdo. Si estuvieran de acuerdo habría una correlación significativa, pero no es así. Pues bien amigos, esto ha sido todo con respecto a los tests no paramétricos. Espero que pueda servirle de mucha ayuda o que le pueda dar una idea más que todo de cuáles son las funciones para hacer las funciones de los test no paramétricos. Esta fue una pequeña introducción de lo que son los test no paramétricos. Hay muchas más cosas que se pueden hablar de manera más profunda para cada una de las pruebas,
Pero sin embargo aquí esto fue como una pequeña introducción para que nosotros conociéramos las funciones, cómo es que se van construyendo y el tipo de análisis. Pues bien amigos, espero que sea de mucha utilidad y como siempre les digo, pues compartan, suscríbanse y denle like. Nos seguimos viendo en un próximo video que nos podemos aplicar nuevas funciones, nuevos conocimientos y que puedan ser de mucha ayuda para ustedes y para mí. Cualquier sugerencia, pues dejen su comentario y lo vamos a tomar en cuenta para un próximo video. Nos seguimos viendo. Hasta la próxima.